Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda parte de esta clase sobre micro y macroadenomas que comenzó la doctora Carolina Ballarino en el contexto de este curso virtual Prolactina desde las bases al tumor hipofisario secretor. Y en esta segunda parte me voy a referir a prolactinomas en diferentes etapas de la vida y grupos etarios, ¿no? Cómo se presentan y muy poquito vamos a hablar también algo de los tratamientos. Ustedes saben que desde el punto de vista epidemiológico, el 50% de los adenomas hipofisarios son prolactinomas en ambos sexos y que se presentan entre los 25 y 44 años en mujeres, con una proporción de mujer-varón de 5:1 hasta 10:1 en algunas series. Y pasada la menopausia, la proporción se iguala y es una presentación poco frecuente. La proporción de micro y macro también es diferente. Sabemos que hay más micro en las mujeres que en los varones, que en general se presentan con macroadenomas, y esta proporción es de 1:8 en mujeres y de 4:1 en varones. Y para comenzar vamos a hablar de lo que sucede en este grupo etario, que son los niños. Vamos a hablar de CYP, que son Children Young People. Es el adenoma más común en los chicos y adolescentes, con una incidencia de 0,1 por 10 a la sexta de niños cada año. Son excepcionales los prolactinomas antes de la pubertad, cuando el más frecuente es el corticotropinoma, la enfermedad de Cushing, en una serie de 136 niños por menores de 20 años. Y quiero aclarar que sí consideramos en niños menores de 19, algunas series consideran 20 años, otras 18, pero en las últimas guías de CIP, de adenomas hipofisarios de Marta Corbonitz y colaboradores, toman como punto de corte los 19 años. En esta serie de niños por debajo de 20 años, el 53% eran prolactinomas y el 93% se presentaron por encima de los 12 años, como ven, en general en etapa casi puberal, con una relación de 5:1 mujer-varón, es decir, que se mantiene esta relación como en los adultos. Hay un retraso diagnóstico de 12 meses, los prolactinomas gigantes con síntomas y signos por defecto de masa y hipopituitarismo es mucho más frecuente en CIP, es decir, en niños o en adolescentes que en adultos. En un estudio de CIP con macroadenomas, el 46% tenía sobrepeso o obesidad al diagnóstico y en el 23% fue el motivo de consulta la obesidad, que les voy a mostrar algún casito clínico también. En las guías actuales que se han publicado en el año 2024 sobre los aspectos diagnósticos, terapéuticos y recomendaciones en las diferentes adenomas hipofisarios en CIP, en Children and Young People, cuya primera autora es la doctora Marta Corbonitz, dan recomendaciones con respecto a la recomendación 1, cuál es la sintomatología que podrían presentar este grupo etario con hiperprolactinemia y en los cuales deberíamos apuntar a la medición de prolactina. 1. Retraso o detención de la pubertad, más de 2 desvíos estándar, retraso de crecimiento baja talla, amenorrea primaria con o sin galactorrea, oligomenorrea o amenorrea secundaria en niñas posmenarca. En los varones pueden presentarse con ginecomastia como resultado del hipogonadismo, efecto de masa en ambos grupos, mujer-varón, con cefalea y alteración del campo visual. Es así que obesidad, ginecomastia, retraso de crecimiento y retraso de pubertad en varones y trastornos menstruales en mujeres son variaciones bastante habituales y fisiológicas que muy rara vez son causadas por un prolactinoma. Sin embargo,
en estas guías lo que un poco realzan es que el costo de medir prolactina se compensa con los beneficios de un diagnóstico y un tratamiento temprano en este grupo. ¿Cómo hacemos la evaluación bioquímica en este grupo etario? En realidad, la recomendación 2 es la medición de prolactina recolectada en cualquier momento del día. Nosotros habitualmente sabemos que en mujeres en etapa fértil la medimos en fase folicular temprana y no en cualquier momento. En este grupo etario, en cualquier momento, generalmente lo hacemos durante la mañana, tener en cuenta que la prolactina aumenta ante el estrés. Hay quienes recomiendan un promedio de 2 a 3 muestras medidas cada 20 a 60 minutos. La recomendación en general en la mayoría de los laboratorios es el reposo previo, que es la recomendación número 3. Y es importante, y esto también aplica para adultos, definir un nivel inicial claro de prolactina y no valores mayor a 200 o mayor a 400 en pacientes con macroprolactina. Esto es muy importante para facilitar el seguimiento del tratamiento farmacológico con cabergolina. Tenemos que evaluar o no los otros ejes. Sabemos que en hiperprolactinemia siempre tenemos que evaluar el eje tiroideo con TSH, T4 libre y anticuerpos antiperoxidasa o algún anticuerpo. Si la mujer, la niña tiene trastornos del ciclo, también descartar SOP, así que la medición de LH, FSH, estradiol, y en los varones si tiene algún trastorno gonadal también la testo. Lo que se puede discutir en los otros ejes. En general, la evaluación de la función hipofisaria, del resto de la función hipofisaria en macro es mandatoria. También, si tenemos una imagen, descartar la posibilidad de exceso de GH y a través de un CLU o un cortisol de saliva, un Cushing. En los micro solo lo recomiendan si hay sospecha clínica. En algunas guías lo recomiendan cuando el tamaño del micro es entre 6 y 9 milímetros. Y aquí algunos ejemplos. Una mujer de 19 años con galactorrea amenorrea secundaria, con una prolactina de 150, y acá vemos en este corte coronal con gadolinio digamos, una imagen hipointensa en el área donde el borde superior está sobrelevado de la hipófisis, y tenemos una imagen de un microadenoma. Y diferente en esta niña de 17 años, también con amenorrea galactorrea, amenorrea secundaria, con una prolactina de 95 y una imagen hiperintensa en T2, una imagen hiperintensa espontáneamente en T1, que nos habla de una posibilidad de sangrado, lateralizada hacia la izquierda, sin invadir el seno cavernoso ni el seno esfenoidal, ni tampoco apenas una pequeña desviación del tallo hacia el lado contralateral, hacia la derecha. Si vemos en este caso, es un niño de 17 años que consulta por exceso de peso con un índice de masa corporal de 42 y se le descarta enfermedad de Cushing a través de un cortisol libre urinario y se le pide una prolactina que fue de 318 con una función gonadal de hipogonadismo secundario a la hiperprolactinemia. Y acá vemos la imagen, que es un adenoma que crece, que no es lo habitual, que crece hacia abajo, ¿sí? Que crece hacia el seno esfenoidal y la porción supracelular está totalmente indemne. Si continuamos con tumores de mayor tamaño, acá tenemos un macroadenoma en una mujer de 19 años con amenorrea secundaria y galactorrea y ya con una prolactina mayor. Sabemos que hay una correlación entre los niveles de prolactina y el tamaño tumoral, 3.500 de prolactina, para un adenoma, para un tumor invasivo con compromiso de ambos senos cavernosos, con una imagen XNOP4 en ambos y también con una progresión supracelular que prácticamente toca el piso del tercer ventículo llegando hacia el temporal del lado izquierdo. Y si seguimos, esto fue un caso de la doctora Mirta Stivel, la pediatra de nuestro servicio, un niño de 14 años con retraso puberal y cefalea, con una prolactina que fue de las más altas prolactinas que hemos tenido, de 43.000 y con un adenoma gigante, ¿sí? Con expansión supracelular,
con invasión de ambos senos cavernosos, con invasión del seno efenoidal, ¿sí? En estos casos nosotros hablamos de un tumor invasivo, pero solamente saber si es agresivo o no lo va a dar la respuesta al tratamiento con agonistas dopaminérgicos, ¿no? Claramente, y esto lo van a ver más adelante, los tumores gigantes son de resorte farmacológico. Bueno, ¿qué dice la recomendación si avanzamos un poco en las recomendaciones en este grupo etario con respecto al manejo y a la evaluación? El estudio genético. Recomiendan en recomendación 11.1 en todos los niños, children y young people, hacerle el estudio genético, todo aquel con adenoma hipofisaria para manejo y consejo familiar. Y dada la alta prevalencia de las alteraciones genéticas, tanto en los somatotropinomas como en los prolactinomas, se recomienda en general en estos dos subtipos. No lo recomiendan claramente el Cushing en niños más pequeños y es muy poco frecuente el no funcionante en este grupo etario. Se han identificado varios genes asociados con adenomas hipofisarios en SIP que se presentan ya sea en forma familiar, ¿sí? FIPA, Familial Isolated Pituitary Adenomas, o bien como parte de una enfermedad sindrómica en MEN1, MEN4, Carney Complex o McCune. La evaluación de portadores de mutaciones conocidas debe realizarse antes de la edad típica de la aparición de los síntomas. Algunos lo recomiendan desde la edad del paciente más joven, conocido como en el caso del AIP del FIPA a los 4 años, otros en el momento que se aconseja el screening bioquímico del portador, como pasa a los 5 a 10 años para MEN1. Es importante el seguimiento de portadores a través de evaluaciones clínicas, bioquímicas, anuales y resonancias, dependiendo de los resultados. Y tener en cuenta que si un probando SIP es negativo, no se recomienda el screening en el resto de la familia. Los prolactinomas son el subtipo más común en MEN1 y el segundo en MEN4 y FIPA, tanto en FIPA IP positivo, aún en las formas homogéneas donde solo hay prolactinomas, como en los FIPAs AIP negativos y también en casos de mutación de la succinato deshidrogenasa. Existe un caso publicado de un prolactinoma metastásico en MEN1 y también un caso de un prolactinoma de gran tamaño de inicio en la infancia como primer manifestación de MEN1 y también de FIPA-IP positivo. Y hay dos familias con mutación MAX, con diferentes tipos de tumores, incluidos prolactinomas. Y si vemos un poco cuáles son las alteraciones genéticas, mutaciones genéticas a tener en cuenta en casos de prolactinomas, en la etapa de niños, en la etapa pediátrica, AIP, MEN1, AIP negativo también, es decir, positivo y negativo. Si hablamos de casos de patología plurihormonal o adenomas plurihormonales, también podemos incluir el Carney Complex, el MEN4 y como vimos hay un caso publicado metastásico. Después en niños ya mayores y en menores de 30 también se agrega la mutación somática de la proteína de splicing 3 beta 1 que se asocia con tumores más agresivos con menor respuesta a los agonistas dopaminérgicos. Y ya en el adulto también se agrega la mutación MAX. El algoritmo y las recomendaciones para los estudios genéticos en pacientes con adenomas hipofisarios, si se quiere esporádico, me pareció interesante este algoritmo ante la presencia de un adenoma hipofisario con características ya sea de MEN1 o Carnex. Se estudia o se secuencia las mutaciones específicas de cada una de estas enfermedades. Si no hay características sindrómicas y solamente existe un adenoma hipofisario, pero el paciente tiene un antecedente familiar con un adenoma, no solamente prolactinoma, sino puede ser homogéneo o no, se estudia AIP, la secuenciación de AIP, y si es esporádico, la pregunta es si requiere o no hacer algún estudio genético en los esporádicos.
Las recomendaciones es que en menores de 10, que la aparición del adenoma es en menores de 18 años. Algunos excluyen el microadenoma, otros no. El estudio tanto de MEN1 como de AIP, secuencia MEN1 y AIP. Muchas series o muchas recomendaciones en pediatría es también en micro o macroadenomas. Si son de 18 a 30 años, en solamente macroadenomas, la evaluación de MEN1 y de AIP. Y en mayores de 30, con un tumor esporádico, sin antecedentes de otro tumor en la familia, no estaría recomendada la evaluación de AIP o MEN1. Este es un trabajo que todavía no hemos publicado los datos del Hospital Durán, de una cohorte de niños menores de 19 años con prolactinomas. En esta cohorte incluimos 13 mujeres y 8 varones. La edad al diagnóstico es muy pareja, en las mujeres entre 11 y 19 años y en los varones entre 9 y 19 años. El motivo de consulta en las mujeres fue amenorrea primaria o amenorrea secundaria, la mayoría acompañado por galactorrea, en algunos casos en grandes tumores por cefalea, y en los varones 5 cefaleas, una alteración visual, ginecomastia, un caso como les mostré de obesidad, y en un caso inclusive fue incidental. En un caso fue en contexto del estudio de MEN1, en un niñito de 9 años con un insulinoma. Los niveles de prolactina entre 93.000 a 14.000 en las mujeres y de 206 a 43.000 en los varones. El porcentaje micro-macro o macro-micro, 69% macro en mujeres, 75% macro en varones, fue parejo, a diferencia de lo que pasa en los grupos de adultos. Con respecto a la respuesta de agonistas dopaminérgicos, tuvimos la utilización de cabergolina en todos los casos, más de 3 miligramos que nosotros consideramos resistencia en el 50% de las pacientes, y en el caso de los varones solo 2 pacientes requirieron una dosis mayor o igual a 3 miligramos, 27% que hablamos de resistencia. Cirugía, 4 niñas requirieron, 4 mujeres y 2 varones. Reducción tumoral, tuvimos 6 sillas vacías en el grupo de mujeres, 6 con remanente, en un caso creció y en un caso tuvimos recidiva, y en los varones 3 sillas vacías, 2 remanentes, 2 sin imagen y en un caso que creció el tumor. Recuperación de la función gonadal en 8 en mujeres, 5 requirieron estroprogestínicos y tuvimos 5 embarazos. En el caso de los varones, 50 recuperaron la función gonadal solo con la cabergolina y 4 requirieron testosterona. Se pudo suspender el tratamiento en 4 mujeres, pero al año todas estaban recidivadas, y tenemos un varón que está en remisión en este momento. En los estudios genéticos que se pudieron hacer, porque no es una práctica tan habitual, 3 niñas con MEN1, 3 de estas 3 con hiperpara, y de tumores fuera, digamos, pancreáticos, un insulinoma, un carcinoma adrenocortical y un pancreático en estudio. Y de los varones solo tenemos uno estudio, que fue el paciente que debuta con el insulinoma y luego se descubre la hiperprolactinemia con un microadenoma. Muy bien, vamos a pasar al segundo tema, que son los prolactinomas en hombres. ¿Y por qué es un grupo aparte, podemos decir, los prolactinomas en hombres, que son menos frecuentes que en las mujeres y tienen otro tipo de presentación? Sabemos que la guía WHO 2017-2022 ubica a los prolactinomas en hombres con alta probabilidad de recurrencia, junto con los tumores escasamente granulados o los somatotropinomas escasamente granulados, los corticotropinomas silentes, el tumor de Krug, que debutan o se presentan con enfermedad de Cushing, o el plurihormonal PIT1.
¿sí? Es decir, que tiene una característica especial porque tienen más chance de recurrencia que los prolactinómanos mujeres. Los datos de la bibliografía en cuanto a publicaciones de varones no son tantas. Pude obtener datos de 195, sumando toda la serie, 195 varones, y les voy a mostrar solamente algunos de estos trabajos, ya que me voy a abocar más que a la respuesta al tratamiento, a las características diferentes entre mujeres y varones. Vamos a pasar a este trabajo del grupo de la doctora Feinstein-Day del año 2010, que evalúan los prolactinomas y las diferencias entre mujeres y varones. De hecho, son un estudio retrospectivo de 71 macroadenomas, 42 son varones, y los varones eran de mayor edad, con mayor prevalencia de defectos visuales y con un Ki67 en los pacientes operados mayores con respecto a las mujeres, 3,5 en los varones versus 1,5 en las mujeres con una P significativa. Otro trabajo donde también comparan varones y mujeres es este trabajo del año 2018, son 79 pacientes, todos operados entre 2008 y 2016, 22 varones de 38 años promedio, 68% macro, 60% invasivos con un Ki promedio de 4,7% versus 57 mujeres, 35 años el promedio de edad, más jóvenes, menos macro el 40% y 22% invasivos, menos porcentaje de invasividad, también con valores de Ki67 menores, concluyendo que los varones tienen tumores más grandes y agresivos con menos probabilidad de resecciones totales. Y finalmente este trabajo de Ilan Shimon, que evalúa una cohorte de varones de mayor edad, con un promedio de edad de 65, son 28 pacientes, de los cuales la edad promedio era al diagnóstico 71 años, macro 61% y tuvieron un índice alto de microadenomas, siendo el motivo de consulta mucha disfunción sexual, que sabemos que la disfunción sexual no es un motivo de consulta tan habitual o lipogonadismo en el varón, sino los síntomas neurooftalmológicos, o tenemos mucho hallazgo incidental. Acá tuvieron 36% de hallazgo incidental. En la mayor parte, bueno, en todos los pacientes se les indicó tratamiento en esta serie de 28 pacientes, tratamiento con cabergolina, ninguno requirió cirugía y radioterapia, el 85% logra prolactina normal y el 54%, es decir, la mitad o más de la mitad, testo normal sin requerimiento de tratamiento con testosterona. Y les voy a mostrar un trabajo que lo presentamos en FASEM del año 2023. Es un estudio del Departamento de Neuroendocrinología, donde incluimos varones con prolactinomas diagnosticados entre el año 94 y 23 en 13 centros de la ciudad de Buenos Aires, siendo el criterio diagnóstico una prolactina mayor de 90 nanogramos mililitros para los microadenomas, una prolactina mayor o igual a 200 para los macroadenomas. Sin embargo, se incluyó un subgrupo, vamos a ver, de pacientes sin este criterio bioquímico con diagnóstico histopatológico del tumor y o por respuesta clínica, bioquímica y tumoral compatible con prolactinoma, que ya los vamos a ver. Y analizamos todos los parámetros clínicos iniciales, la modalidad terapéutica, la tasa de normalización de prolactina, recuperación gonadal, así como reducción del tumor. Acá tenemos los pacientes, 35 micro y 276 macroadenomas. En los micro el tamaño promedio fue 7 milímetros, pero tuvimos de 2 a 9, y en los macro de 10 hasta casi 8 centímetros. La prolactina basal en el 97% de los microadenomas fue mayor a 90 y en mayor a 200 en el 96% de los macroadenomas. Sin embargo, tuvimos un paciente con microadenoma que tuvo una prolactina entre 50 y 90 y 10 pacientes con macroadenoma que tuvieron prolactinas entre 100 y 200, es decir, menor a 200 pero mayor a 100, pero cumplían los criterios de prolactinoma.
Estos son algunos de los varones con prolactinomas y las diferentes edades, 60, 40, 50, 26 años. La mayor parte, como vimos, son macroadenomas, a diferencia de las mujeres, macroadenomas y muchos adenomas gigantes e invasivos. De los 311 pacientes, como vimos, 276 eran macroadenomas, de los cuales 199 eran invasivos y 72 eran gigantes, es decir, mayor a 4 centímetros. La mediana de prolactina basal fue 144 para micro, 1633 para macroadenomas. 32% de los macro tenían hipopituitarismo. No encontramos diferencias en edad ni en el retraso de diagnósticos entre micro y macro. 16 pacientes tenían menos de 18 años al diagnóstico y los motivos de consulta más frecuentes fue hipogonadismo para micro y alteraciones visuales y cefaleas de hallazgo incidental para macro. 2 pacientes debutan con apoplejía, sin embargo el hipogonadismo hipogonadotrófico estuvo presente en el 90% de los pacientes. Acá les muestro un poquitito las diferencias entre los micro y los macroadenomas. La edad del diagnóstico no fue diferente, el retraso diagnóstico tampoco. Acá vemos un punto clave que es el motivo de consulta, que para los micro fue más el hipogonadismo y para los macro fue más síntomas neurooftalmológicos e incidentaloma. Hipogonadismo al diagnóstico en la mayoría, sin embargo no fue el motivo de consulta, por ejemplo, tan frecuente en los macro. Un poco hablando de la subestimación de los síntomas gonadales en los varones. La prolactina basal fue 144 de promedio para micro y fíjense en los macro el promedio fue 1600, pero cuando dividimos entre tumores entre 1 y 4 centímetros y mayores de 4 centímetros, los gigantes mayores de 4 centímetros tuvieron prolactinas promedios superiores significativamente con respecto al resto. La dosis de cabergolina fue mayor en macro, la normalización de prolactina también fue menor en macro y mayor en los microadenomas que tuvieron una respuesta mayor. Más pacientes con macro por falta de respuesta llegan a cirugía. Resistencia a cabergolina en el 5,7% de los micro y en el 35% de los macro, como también era de esperar, y ningún paciente con micro llegó a radioterapia y sí 3,6 que implican 10 pacientes con macroadenoma llegan a la radioterapia. Este es un paciente que me gustaría mostrarles. 17 años al diagnóstico, ahora es un adulto de 26 años, pero es interesante porque es un varón que empieza en una etapa pediátrica, que había consultado por obesidad, se descarta la enfermedad de Cushing y tenía una prolactina de 350 basalmente. Inicialmente responde a cabergolina hasta una dosis alta, luego se hace resistente, requiere la cirugía y luego de la cirugía remite durante 3 años y vuelve lentamente a aumentar la cabergolina y luego inicia nuevamente tratamiento, nuevamente aparece en la evolución el tumor que recidiva, que es algo no habitual, y no está respondiendo a dosis hasta 5 miligramos por semana nuevamente de cabergolina y posiblemente va a requerir una segunda cirugía. Este paciente aún no se le hizo un estudio genético, pero claramente requiere una evaluación genética y no es una evolución habitual para un micro o un adenoma de este tamaño, la resistencia secundaria y la recidiva. Y para mostrarles y terminar con los varones, algo que mostró un poco el doctor Ilan Shiman en este trabajo que les mostré de pacientes añosos que tienen adenoma, un paciente de 76, y para ver que no todos los varones tienen macroadenomas, consulta a los 75 por disfunción sexual y por suerte le pidieron una prolactina que fue de 105 con una testo baja y una pequeña imagen de un microadenoma hipofisario. El paciente es tratado con cabergolina en dosis bajas, estándar, con lo cual logra normalizar prolactina y también normalizar la testosterona, revertir su cuadro hipogonádico sin necesidad de tratamiento con testosterona extra.
Bueno, y ahora vamos a pasar al tercer punto, que son los prolactinomas en la posmenopausia, ¿sí? Como dijimos, la mayor parte de las mujeres debutan el diagnóstico de prolactinoma en etapa fértil, entre los 20 y diría 40 años. Y les voy a comentar un casito primero, que es un caso que tuvimos nosotros en el servicio, una mujer de 62 años que consulta por absceso mamario. Su ginecóloga le solicita una prolactina, entre otras evaluaciones, que fue de 1260 y una resonancia que muestra un macroadenoma con expansión supracelar. Acá vemos el adenoma, ¿sí? Que tiene una expansión sobre todo sobre el lado, llega a tocar apenas un poquitito el seno cavernoso derecho. Como antecedente de enfermedad actual, y es muy importante, la menopausia fue a los 30 y la paciente no fue estudiada. Se le dijo que estaba en menopausia, por lo menos el concepto de menopausia a los 30. Tuvo un ectópico a los 26, un embarazo normal a los 28, a 2 años, a los 30 de ese posparto, menorrea secundaria y no se estudia. En el momento actual, una prolactina de 1390 con atrofinas totalmente decapitadas, un estradiol menor de 20 y resto de ejes normales. Claramente lo que estamos viendo es un retraso diagnóstico, un mal diagnóstico de la paciente a los 30 años con un diagnóstico de menopausia que en realidad nunca se le pidió a esa edad una prolactina. La paciente inicia cabergolina, va requiriendo dosis más altas para lograr normalizar la prolactina, llega hasta 3,5, luego hace el tapering y llega nuevamente después de varios años a una dosis menor, manteniendo los niveles de prolactina normales y también el tumor en un pequeño remanente al comienzo y de turca vacía. Acá vemos entonces cómo vemos la hipófisis que queda desplazada hacia la izquierda. Acá vemos la silla vacía y no tenemos imagen de tumor luego de 8 años de tratamiento. ¿Qué nos dicen los reportes sobre prolactinomas diagnosticadas en la etapa posmenopáusica? La hiperprola no es un hallazgo frecuente en mujeres posmenopáusicas. Los prolactinomas detectados después de la menopausia suelen ser, vamos a ver los reportes, la mayoría macroadenomas. Debido a sus características clínicas atípicas, pueden pasar desapercibidos durante un largo periodo de tiempo porque la mujer ya está menopáusica, digamos, está hipogonádica, y sabemos que el síntoma habitual es la menorrea o la oligomenorrea o secundaria. Curiosamente, el potencial de crecimiento se mantiene después de la menopausia, ¿sí? A pesar de los estrógenos y de la hipoestrogenemia, podemos decir. La mayoría son tumores invasivos con altos niveles de prolactina, responden muy bien al tratamiento con agonistas dopaminérgicos en términos de normalización de prolactina, reducción del tumor y mejora de la función hipofisaria si es que la paciente tiene alguna disfunción hipofisaria, y suelen ser a largo plazo. Los macroadenomas, que son la mayoría macroadenomas, que normalizan la prolactina después de más de 5 años de tratamiento y que no presentan invasión del seno cavernoso, se propone reducir la dosis de cabergolina al nivel más bajo que mantengan los niveles de prolactina normal antes de la discontinuación. La cabergolina puede lograr un alto porcentaje de remisión en los primeros años tras la discontinuación. Pasados los 5 años de la remisión es menor. Hay un subgrupo de macroadenomas que pueden detectarse hiperprolactinomia recurrente tras un largo periodo de crecimiento tumoral, tenerlo en cuenta. También que la menopausia no puede garantizar la remisión del tumor, por lo que se sugiere una vigilancia de estas mujeres que se diagnostican luego de la menopausia a largo plazo. En pacientes con microadenoma, que son las menores, porque en general en este grupo etario tenemos más macro, los datos sobre tasas de remisión a largo plazo tras la suspensión del tratamiento con agonistas dopaminérgicos son muy variables. Este es un trabajo del grupo italiano de la doctora Colao, donde una revisión
justamente de prolactinomas diagnosticados en la menopausia, ¿sí? Acá una serie de 6 pacientes, 14, 17, en total de 37 pacientes, fíjense en que las series son muy chicas, y en esta serie lo que yo ven de estos 37 pacientes, el 92 eran macroadenomas y 19% gigantes, muy parecido a lo que sucede en hombres, ¿sí? Con síntomas y síntomas de efecto, signos y síntomas de efecto de masa, ya sea alteración visual y cefalea. Inclusive un 5% debutan con apoplejía. Son tumores invasivos como los varones, no solo por el potencial proliferativo, sino por no solo por su potencial proliferativo, yo diría, sino que acá estamos hablando de un retardo diagnóstico. Pero también encuentran una baja, los operados le miden la expresión del receptor alfa, estrogénico alfa, que tienen baja expresión de este factor, y esto promovería la proliferación. Un tercio de estos tumores tienen amenorrea secundaria desestimada, un poco lo que hablamos en el caso de nuestro servicio, y la no presencia de flashes podría explicarse por las gonadotrofinas decapitadas bajas. Una de las también comentarios y sugerencias que hace este artículo es si el exceso de peso, muchas se les evalúa síndrome metabólico a estas mujeres con exceso de peso, insulinoresistencia, glucemia alterada en ayunas, dislipemia asociada a la hiperprolactinemia, digamos, si estas comorbilidades podrían estar asociadas al tiempo prolongado de hiperprolactinemia de estas pacientes. Sabemos que la hiperprola inhibe adiponectina, promueve resistencia a leptina, lipogénesis, resistencia vascular periférica y alteración del turnover, todas cosas que también se dan por hipogonadismo. Pero un poco el artículo hace hincapié si esta hiperprolactinemia sostenida de estas mujeres podrían favorecer el síndrome metabólico, la baja masa ósea, que en realidad la baja masa ósea la tenemos que ligar más a el tiempo de amenorrea que estas mujeres con diagnóstico tardío poseen. Este es un estudio que presentamos también con la doctora Mayeda Gil y el grupo de neuroendocrinólogos del Departamento de Neuroendocrinología de SAEM. Esto lo publicamos en el año 2016. Y a diferencia de lo que les mostré previamente, que son mujeres que se diagnostican el prolactino, que son diagnosticadas en la menopausia, este es un estudio de 29 pacientes con prolactinoma diagnosticadas en etapa fértil que llegan a la menopausia, ¿sí? Cómo evolucionan en la menopausia. Son 29 pacientes, 22 micro y 7 macro, todas diagnosticadas en la etapa fértil, como mencioné, y se suspende el tratamiento en la menopausia. El tiempo de seguimiento medio fue de 6 a 11 años, el tiempo de seguimiento tras la suspensión del tratamiento hasta 192 meses, la prolactina pretratamientos promedio 119 para micro y 258 para macro. Y lo que tenemos en este grupo de pacientes que se normaliza la prolactina al suspender el agonista dopaminérgico durante la etapa menopáusica y en el seguimiento a largo plazo se mantienen en remisión. Las imágenes a largo plazo mostraron falta de tumor en 16 de 22 micro y en 4 de 7 macro. Así que algunas, aún estando normoprolactinémicas a largo plazo, presentaban un pequeño remanente por resonancia. Hablando del efecto positivo de la menopausia en los prolactinomas y la necesidad de suspensión al tratamiento. A diferencia de lo que sucede cuando el diagnóstico es tardío durante la menopausia. Quiero hacer estas dos diferencias. Inclusive, si pasamos a la siguiente, el trabajo también de los italianos, del grupo de la doctora Colao, que publican en el 21, hablando de lo que sucede en este grupo que yo les mostré de 37 mujeres diagnosticadas en la menopausia, hace referencia al grupo de mujeres que llegan a la menopausia diagnosticadas tempranamente. Y acá también, en esta revisión, mencionan nuestro trabajo del año 2016. Entonces acá lo que muestran es que las mujeres que llegan luego de ser diagnosticadas en la etapa fértil a la menopausia tienen más chance de tener remisión de su prolactinoma y la no necesidad del tratamiento durante la etapa de la menopausia. ¿Sí? Acá vemos la tasa de remisión
en estas mujeres que llegan a la menopausia, 45%, nuestro grupo 93%, que fue el más alto, 46%, 71% y 66%. Bueno, como conclusiones podemos decir que los prolactinomas son los PICNET más frecuentes, siendo la mujer en etapa fértil el grupo de mayor prevalencia, en su mayoría microadenomas. En la etapa pediátrica también son mayorías en mujeres, siendo la pubertad el pico de su diagnóstico. Predominan los macroadenomas en este grupo etario, algunos de gran tamaño. El estudio genético, en especial MEN1 y AIP, es recomendado. Los varones con prolactinomas constituyen un reto por ser diagnosticados, considerados PICNET con elevado Ki67, más agresivos en su respuesta al tratamiento en comparación con las mujeres. Quedaría por demostrar si el tamaño de estos tumores se asocia a una real biología hiperproliferativa versus el retraso diagnóstico por subestimación de síntomas. Y también decir que las mujeres en la etapa posmenopáusica pueden raramente debutar con un macroprolactinoma, lo hacen con síntomas neurooftalmológicos al igual que los hombres, también asociado a un retraso diagnóstico. Y a diferencia de mujeres que debutan en etapa fértil y que poseen una alta chance de remisión a largo plazo, incluso en la menopausia, el debut en añosas tiende a asociarse con tumores de mayor tamaño y agresivos. Bueno, muchas gracias.